Bueno, creo que estamos todos y todas y todes. Un placer raro reencontrarnos en la virtualidad, pero placer al fin. Eh, Como ustedes saben, y para los que no, esta actividad se realiza en el marco del ciclo Frankfurtianas, que cuenta y elaboramos, digo, desde el programa Lectura Mundi, junto con Pablo Villarreal, una serie de actividades que se van a desarrollar y ya se están desarrollando, ya comenzaron, esta es nuestra segunda con invitado, a lo largo de todo el año, que cuenta con un ciclo de seminarios de lectura que se realiza los miércoles, penúltimo miércoles de cada mes, que antecede al invitado, en este caso es Luis, pero va a haber otros, y ya tuvimos también a Eduardo Brunner en la inauguración, y que aborda, en el centenario de Frankfurt, no sé si ya lo dije, aborda distintas cuestiones que creemos, eh, creemos relevantes para reflexionar desde esa tradición, entendiéndola como un pensamiento vivo sobre los problemas urgentes y coyunturales que también nos aquejan. Entonces, los invito a todos a que miren, a que se chusmeen el programa del seminario, que también va a tener conferencias eh, por fuera de los miércoles, eh, de expertos, especialistas que van a visitar la universidad. De hecho, aprovecho también para publicitar la actividad que tendremos con el filósofo Vladimir Zapatle, que va a estar con nosotros el lunes 8, también en el ciclo de Frankfurtianas, y bueno, a lo largo del año iremos comunicando el resto de estos invitados de lujo que nos van a acompañar a lo largo del año. También comento, y esto parezco una vendedora de productos, pero también comento que dentro de Lectura Mundi estamos realizando otro ciclo de lecturas que está a cargo de Mariana Gainza y de Germán Galino, que se llama Gonzalianas, que como su nombre lo indica, se trata de leer, juntarse a leer in situ, un texto en voz alta de Horacio González. Eso también va a transcurrir y está transcurriendo ya a lo largo de todo el año, y sucede los segundos y cuartos martes de cada mes en el campus de la universidad. Vuelvo entonces aquí para presentar y agradecer la presencia de Luis Ignacio García. Nos conocemos hace muchos años con Luis, a pesar de nuestra juventud. Luis es doctor en filosofía e investigador del CONICET. Su área de investigación, por supuesto, es la Escuela de Frankfurt. Se especializó, diría, fundamentalmente en la obra de Walter Benjamin, pero no solo. Es docente regular de las Facultades de Filosofía y Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y es autor, entre otros libros, de políticas de la memoria y de la imagen, ensayos sobre una actualidad, político-cultural. Su tesis doctoral también está publicada, es un exhaustivo y temprano análisis e investigación sobre la recepción de algunos de los autores de la Escuela de Frankfurt en Argentina, que se llama Modernidad, Cultura y Crítica, la Escuela de Frankfurt en Argentina, y una compilación, no voy a mencionar todo porque es bastante prolífico Luis, una selección muy reciente de textos que también recomiendo, sobre todo por la actualidad de la temática, que se titula La Babel del Odio, Políticas de la Lengua en el Frente Antifascista. Es una alegría tenerte acá, Luis, y creo que para quienes nos acompañan también lo va a ser, porque el espíritu de Frankfurtianas es un poco incitar la lectura de esta tradición que tiene como curiosos lazos con la experiencia argentina. Sobre eso, justamente sobre lo que vas a versar, así que te agradecemos todos aquí los de la universidad, y te paso la palabra. Bueno, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias a Micaela y a todo el equipo por la invitación y por hacer posible esto que inicialmente la idea era que fuese presencial,
Pero, en fin, a mí se me no fue posible en términos prácticos, pero el espíritu estaba de compartir un poco más cercanamente. Ojalá la próxima vez se dé. Bueno, curiosas afinidades, singulares, vínculos, como sea que lo pongamos, los vínculos entre la teoría crítica o la Escuela de Frankfurt y nuestro país son bastante particulares. Efectivamente hubo un tiempo que me interesaron esos vínculos, que trabajé esos temas. Sin embargo, esta ocasión fue para mí bien feliz porque, bueno, yo pensé que ese volver iba a tener un retorno un poco angustioso. Las tesis doctorales siempre son un poco así. Y la verdad que no, fue bastante feliz y me permitió además incorporar cuestiones que no había tenido en cuenta en su momento. Pero para no demorar, la idea era una presentación mía que no superara la hora y si podía ser menos, mejor, pero en general me cuesta. Eh, para después poder tener una pequeña conversación, yo tengo que partir unos 15 minutos antes de las 6. Desde ya me disculpo, pero bueno, obligaciones universitarias. Y en ese sentido, sin embargo, con la pretensión de proponerles un mapa, también pensando en un público no necesariamente especializado, digo especializado, sobre todo en esto, digo, la teoría crítica en Argentina, que pudiesen tener el mapa más o menos completo me parecía más importante que en todo caso meterse en cada uno de los episodios, cada uno de los cuales merecería, qué sé yo, no todos merecerían la misma intensidad de abordaje, también hay que decirlo, pero muchos de ellos sí. Sin embargo, me pareció mejor intentar ensayar, eh, ver si me sale, un abordaje más o menos integral, que igual va a dejar cosas fuera, digamos así cartográfico, un mapa, que nos sirva como para enmarcar esta, eh, esta propuesta, ¿no? De recorrer, digamos, algunos episodios de la Escuela de Frankfurt en nuestro país y en todo caso después, cuando pasemos a la conversación, en función de vuestros intereses, que las preguntas orienten los puntos en donde en todo caso resulte de interés ahondar. En ese sentido hice, no solo, hice un PowerPoint, bueno, en fin, efectivamente es difícil esta cosa de volver a la cosa virtual. Agradezco igual, porque me parece que es un modo de unir a la distancia, pero es un poco difícil. Sé que es difícil además atender eh, mirando a alguien que habla por una pantallita, y en ese sentido se me ocurrió que en este caso un PowerPoint, que tiendo a detestar, era una herramienta útil. Em, en ese sentido voy a compartir pantalla con esto que les preparé y ahí vamos charlando a partir de ello. Voy a ver si me sale. Veamos. Bueno, entiendo que ahí está, ¿verdad? Sí, se ve. Perfecto. Esperen que acomode un poquito. Ya. Los acomodo a ustedes acá arriba. Disculpen un segundito. Ahí está. Bueno, le puse ese título, Traducir las aporías de lo moderno, porque me parecía que esas dos dimensiones, por un lado la de la traducción, por otro lado la de las aporías de lo moderno, era lo que aún hoy creo que me interesa de un tema como el que nos convoca, ¿no? Por un lado, pensar los problemas de la circulación internacional de ideas en términos de una teoría lo más interesante, sofisticada, que podamos practicar de la traducción, y por otro lado, las aporías de lo moderno es una manera sintética de, en un solo rótulo, apuntar a lo que creo que ha sido lo más rico de los aportes de la teoría crítica para la reflexión local en muchos ámbitos de teoría social, ensayismo, etcétera, como vamos a ver en un ratito. La Escuela de Frankfurt en Argentina. Bueno, acá también hay dos términos, ¿no? Todos los términos son problemáticos.
Escuela de Frankfurt y Argentina, por supuesto, van a terminar siendo a lo largo de esta conversación una especie de hojaldre de lecturas y de estilos de lectura que se intercambian figuritas entre sí. Me parecía que en un primer momento era importante tratar de, disculpen, señalar, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de la Escuela de Frankfurt en Argentina, es decir, qué tipo de objeto se propone un estudio de recepción. Si es que, bueno, yo así lo pensé en su momento, quizás hoy lo podríamos pensar de otro modo. Hay una serie de rayitas en el texto, ¿puede ser? ¿Qué hice? Anoté. No, No, me Twitter. parece que es un usuario, Andrés Flores, que está por Ah, alguna razón interviniendo sin querer en la presentación. Tengan cuidado con eso, bueno. porque si utilizan las herramientas por ahí pueden rayar lo que estás haciendo, ¿no? Cuidado con con esas herramientas del Zoom. Bueno. Bueno, no quedan mal. Yo era para saber si lo estaba haciendo yo o no. Eh, Digo porque a primera vista, o sea, a lo que estamos más inmediatamente dispuestos a comprender como la Escuela de Frankfurt en Argentina es, bueno, voy a ver una charla en donde me dicen, bueno, de qué manera un corpus, de alguna manera, se introdujo en un corpus teórico, un corpus de reflexión crítico, lo que fuere, se introdujo en una tradición intelectual ajena a su contexto de emergencia. Y no está mal, pero está bien sofisticar un cachitito más, ajustar un cachitito más esa comprensión espontánea, inmediata, de lo que la recepción, sobre todo de un corpus producido en un país o en un contexto de producción central, de qué manera es recibido en un contexto de producción marginal, periférico, como ustedes le quieran denominar. Y puse tres opciones, digamos así, casi diríamos típico ideales, ¿no? Cómo entender el problema de la recepción, que fueron, digamos, las tres fuerzas que a mí me tensionaron a la hora de preguntar, hacer este tipo de preguntas en un lugar siempre intersticial, ¿no? Por un lado, poner el peso de la pregunta en la propia escuela de Frankfurt. Es decir, en la idea de que, bueno, ahí hay un corpus, hay un conjunto de reflexiones teóricas que tenemos que tener en cuenta, si no sería irrisorio, a la hora de pensar las formas en que esa tradición impacta, influye, tiene presencia en otro contexto. Y en ese sentido, bueno, estudios de recepción muchas veces lo que ensayan es, bueno, evaluar las formas en que ese corpus se recibe con mayor o menor corrección teórica en otros contextos que no son el contexto de su propia emergencia, ¿no? Algo de eso es medio que inescapable, no podemos no hacer algo de eso. Sin embargo, no me parece lo más interesante, sobre todo por las formas en que legitima un concepto bastante colonial de la circulación internacional de las ideas. Claro, a esa tendencia se opone la otra inclinación, también es muy tentadora, de, digamos así, enfatizar la tradición local, desentendiéndose lo más posible del el corpus, digamos así, de la teoría crítica, para en todo caso enfatizar la riqueza de la creatividad de las lecturas, por más malas que sean, por más dislocadas que se presenten, en una suerte de celebración de, eh, como de hecho, bueno, en los debates pertinentes ha sucedido, celebración de, digamos así, de la lectura derivativa, de la lectura segunda, del desvío o del incluso misreading, o sea, de la deslectura o de la lectura incorrecta, porque es precisamente en esa mala lectura, como decía Piglia, las malas traducciones de principio del siglo daban mejor cuenta del contexto del que finalmente queremos hablar, que es la Argentina, ¿no? Frente a estas dos tendencias que son inescapables en algún sentido, la idea sería intentar mantenerse en la oscilación, por eso quise poner la palabrita traducción ahí en el medio, en el centro, en el inicio de mi título, que complique, digamos así,
los supuestos de estas dos gestos iniciales espontáneos, ¿no? El gesto que tiende a privilegiar, digamos, el estudio de la corrección o incorrección de un corpus en su contexto de llegada local, y, por otro lado, los supuestos de, digamos, esa tradición que privilegia los parámetros y coordenadas de la tradición local, nacional, hay que decir, en general, y que tiende a más bien despreciar la idea de, bueno, corrección o incorrección de esas formas de concretizar, digamos así, el corpus en el contexto de llegada, que para las discusiones en nuestras tradiciones, bueno, son las dos maneras más emblemáticas de pensar nuestro lugar en el concierto de las culturas nacionales, que es, por un lado, las tendencias nacionalistas, por otro lado, las tendencias cosmopolitas, digamos así, ¿no? Contra eso hay, bueno, una buena serie de teóricos y reflexiones. Yo acá menciono a Roberto Schwartz porque justamente es uno de los principales, digamos así, apropiadores creativos y críticos de la teoría crítica, sobre todo de Adorno en Brasil, y su reflexión en torno a las llamadas ideas fuera de lugar, que bueno, dio lugar a toda una serie de reflexiones bastante polémico y espinoso y sinuoso, después de su texto, que es de 1973, para decir que habría que sustraerse o resistirse tanto a los esquemas romántico-nacionalistas que tienden a enfatizar el carácter identitario de las culturas nacionales, y también a los esquemas liberal, cosmopolitas, que tienden en última instancia a desentenderse de la asimetría en la circulación internacional de las ideas, ¿no? Sí, los esquemas romántico-nacionalistas tienden a denunciar el carácter exógeno de, en fin, el conjunto de teorías que se pretenden incorporar, en general basándose en teorías nacionalistas que también venían de Europa, pero bueno, esas justamente las paradojas de las derivas más identitarias o nacionalistas. Bueno, el esquema liberal cosmopolita, en donde tenemos sin duda a esa maravillosa conferencia de Borges, el escritor argentino de la tradición, como paradigma, tienden a desentenderse de que, bueno, en fin, sí, somos legatarios del conjunto de la cultura universal, pero en esa circulación internacional de ideas, nuestro lugar claramente es secundario, marginalizado, opera en una relación de poder asimétrica en relación con los centros de producción intelectual, académica o como fuera que lo entendamos. En ese sentido, el círculo de lo que se llamó el Seminario de Marx, que es de donde precisamente surgen bueno, ahí estaba Roberto Schwartz, pero también estaba Fernando Enrique Cardoso, entre otros, de donde surgen, bueno, las ideas de esa, digamos así, primitiva teoría del sistema mundo, que fue la teoría de la dependencia, que en el caso de Roberto Schwartz se planteó desde paradigmas adornianos de análisis de los textos, ¿no? Como bien en términos de crítica inmanente, y que planteó, tenemos que pensar la circulación internacional de las ideas más allá de los esquemas dualistas de centros y periferias, más allá de los esquemas dualistas, sin por ello desentenderse de las asimetrías que entre los distintos contextos de circulación de las ideas se dan. De allí que aparezca, bueno, Franco Moretti, por ejemplo, que es un poco el impulsor de esta idea de literatura mundial, que haya leído tan detenidamente a Roberto Schwartz, y haya reconocido en aquellas ideas marxiano-frankfurtianas que daban cuenta del desarrollo desigual y combinado del capital, es decir, unitario pero diferenciado del capital, la posibilidad de pensar, por un lado, la pertenencia común a un mismo círculo de producción y circulación de ideas, pero, sin dudas, a una pertenencia desigual en ese único y combinado circuito de circulación de ideas, ¿no? Esto, por otra parte, me parece que engarza con lo que yo quiero hoy presentar como quizás el corazón más permanente, más recurrente de la recepción de la teoría crítica de nuestro país, que es precisamente
el modo en que esta tradición nos ayudó a pensar la modernidad como un proceso aporético de realización, en donde los ideales que se supone que ella propicia, auspicia, promueve, en su propio proceso de realización van horadando las condiciones de su cumplimiento, ¿no? Efectivamente, tiendo a poner en el centro la dialéctica de la ilustración, y en esto, por supuesto, estoy pasando, digamos, limpiando un conjunto de discusiones que son, ya saben, demasiado amplias para volver a convocarlas acá, pero bueno, sabrán un poquito a qué me refiero. Bueno, yo tiendo a situar en el centro de, digamos, el interés argentino, por decirlo así, argentino, me duele un poquito decirlo así, pero lo voy a decir así. Si por Argentina entendemos un poco, como decía Osvaldo Lamborghini, un modo de leer, ¿no? Un modo de leer. Bueno, ese modo de leer en Argentina convocó de la manera más recurrente a la teoría crítica en cuanto a teoría crítica de la modernización como proceso unilineal y transparente de racionalización sin residuos. Bueno, contra eso nos ayuda a pensar la teoría crítica. Si eso es así, como pongo acá en esta placa, la pregunta entonces, por los vínculos entre la Escuela de Frankfurt y la tradición de un país periférico, parece en realidad volver a plantear la problemática frankfurtiana en cuanto tal, es decir, lo moderno en cuanto constitutivamente aporético, no por contingencia de su realización, sino por su propio despliegue, nos obliga a pensar no solo que no hay razón sin su reverso, que no hay ilustración sin mito, sino que no hay modernidad hegemónica sin modernidades periféricas, ¿no? Y como por ahí en general podemos, con una analogía que por supuesto requeriría más trabajo que el que yo le voy a dar acá, estas últimas, es decir, las modernidades periféricas, del mismo modo que el mito o el reverso de la razón en la dialéctica de la ilustración para Adorno y Horkheimer, estas últimas, las modernidades periféricas, no habrían de pensarse sino como lo que permanece reprimido en la modernidad oficial, precisamente para que ella pueda constituirse como un todo supuestamente homogéneo, ¿no? Y haciendo un jueguito ahí con la expresión de Roberto Schwarz, podríamos decir que según sus propios supuestos, la Escuela de Frankfurt está fuera de lugar en Frankfurt, no necesariamente o no solo en la Argentina. Y la Argentina fue, desde el comienzo, un nombre privilegiado del afuera reprimido constitutivo para ella, ¿no? Eso es lo que con eso voy a comenzar. Reprimido para ella misma, es decir, quiero decir, vamos a ver el modo en que se trata de una ceguera constitutiva de la razón que no pudo ser evitada siquiera por aquellos que intentaban traerla a la luz, ¿no? Es decir, jamás encontraremos una teoría coherente, consecuente y más o menos desarrollada de, digamos así, la violencia colonial implícita en esa dialéctica de la ilustración moderna en el texto frankfurtiano. Más allá que podamos encontrar alguna cosa suelta acá o allá, sin duda que no fue el eje de sus intereses. No solo eso, podríamos decir aún más cosas. Traducir las aporías de los modernos resultaría así una suerte de quiasmo, en el sentido de que intentaríamos llevar fuera de sí aquello que para constituirse tuvo que ocultar que ello mismo está desde siempre ya fuera de sí, ¿no? Es decir, estamos dándole vuelta a la misma media para un lado y para el otro. Bueno, digo, sobre esto podríamos, bueno, nada, hablar un montón, escribir un montón. Lo dejo acá planteado, hasta acá nomás, pero si quieren, después podemos seguir charlándolo. Creo que ahí la figura de Roberto Schwarz, para quienes no lo conozcan, es una figura clave para pensar estos problemas, ¿no? La relación interna entre, digamos, teoría crítica, modernidades periféricas y análisis cultural como análisis social, ¿no? Esas tres dimensiones se dan cita en la reflexión de un Roberto Schwarz que desgraciadamente, como ya saben, y como toda la cultura brasilera en Argentina en general, ha sido poco leído, mucho menos de lo que hubiese requerido la importancia de su intervención.
Bueno, hasta ahí dejo la parte, llamémosle metodológica, que como verán no es solo metodológica. Método y sustancia se dan la mano, se muerden la cola, digamos, ¿no? O sea, no hay manera de separar el método, es decir, cómo encaramos el problema de la circulación internacional de ideas, con la sustancia de la cosa, que yo lo planteo en términos heurísticos por lo menos, en términos de una reflexión que jamás puede ser solo central acerca del carácter dislocado de la razón moderna, ¿sí? Digo, con esto, por supuesto, Gruner creo que ya estuvo acá, Gruner podría, o sea, todo Gruner un poco es una reflexión en torno a esto y a partir de estas fuentes también, ¿no? Una vez dicho esto, yo quería proponerles de manera súper escolar, súper esquemática, pero bueno, útil, creo yo, digamos así, los contextos de refracción, ¿no? De ese corpus de la teoría crítica, que en cada caso va variando y va dando lugar a distintos marcos, en que distintas lecturas pudieron darse adentro de esos marcos, pero sin embargo esos marcos condicionan cierto horizonte de posibilidad de la legibilidad de la teoría crítica en determinado momento histórico. Cada uno de ellos, además, es completamente asimétrico respecto de los otros, como van a ver, y si bien podría trazarse de algún otro modo, creo que un modo posible es reconocer tres grandes momentos, tres grandes zonas, que yo les entiendo como tres prismas, ¿no? Que refractan, digamos así, que desvían y que permiten ciertas formas de desvío más que otras, ¿sí? Esas tres zonas, esos tres prismas, digamos así, los inscribo de esta manera. Por un lado, aquel que bajo el signo de la revolución, me refiero a la revolución rusa del 17 y la crisis del 29, van a dar lugar a un primer momento que quizás es el más anómalo, el más singular, el más, qué sé yo, no necesariamente el más rico en términos teóricos, pero el más curioso en términos histórico-intelectuales, que es la figura de Félix Weil, ¿no? Como fundador argentino de la teoría crítica y como escritor de algunos textos bastante interesantes sobre nuestro país, en donde, justamente por estar bajo el signo de la revolución y de la crisis del 29, los grandes temas, los temas fundamentales de esta primera, digamos así, instancia de reflexión fueron, por un lado, las condiciones y posibilidades del movimiento obrero en nuestro país y, por otro lado, la pregunta por las formas de economía dirigida a la que la crisis del 29, del 30, obligó en realidad al mundo entero, ¿no? Y de hecho esos fueron los dos grandes intereses fundamentales de Félix Weil. Bueno, anoto ahí el instituto, la relación posible que podamos, no sé si vamos a llegar, entre el instituto y el Colegio Libre de Estudios Superiores, es decir, de cierto tipo de institución universitaria que también funcionó en nuestro país, que tuvo al Colegio Libre de Estudios Superiores, una de sus instancias más interesantes, ahora está Lectura Mundi, según me dicen, y en donde participó muy activamente Félix Weil, de una manera muy parecida a como participó en el instituto de los primeros años, ¿no? Dando cursos libres para estudiantes o no estudiantes de la universidad a la cual estaba asociado. Entonces, en primer lugar, bajo el signo de la revolución, la crisis del 29, yo pondría, no lo puse a eso, pero yo creo que podemos poner un par de fechas que son las dos publicaciones fundamentales de Weil sobre Argentina, que son, por un lado, un texto de 1923, que coincide con la fundación del instituto y con otras cosas más, y con el centenario que estamos celebrando en este momento, etcétera, 1923, y 1944, que es la publicación de su libro, su único libro, que es un libro sobre la Argentina, ¿no? Fíjense, 1944, justito antes de la irrupción del peronismo en nuestro país. Por eso es que el segundo momento, para mí, está asignado por ese periodo de, voy a decir, irrupción, no integración, para dar lugar a una amplia serie de reflexiones acerca de del lugar de las masas en la vida política. Yo creo que sí, esa pregunta por la irrupción de las masas en la vida política fue lo que digamos así, lo que estuvo a la base de la solicitación frankfurtiana por parte de los intelectuales argentinos, yo diría en una gama súper amplia, ¿no? Que va de Luis Juan Guerrero, pasando por Gino Germani,
o el ensayismo de Murena o Sebrelli, hasta esos ya, digamos así, esa zona final, digamos así, de este periodo de radicalización política con el pilia maoísta de los años 70, ¿no? Entonces, del peronismo a la dictadura, otra gran zona eh, que claramente no está, ¿no? La irrupción de las masas claramente es lo que echa de menos Bail, digamos así. Las masas es lo que todavía no termina de configurarse en ese país de la década infame, que es el que le tocó vivir a Bail, ni tampoco va a ser el problema de esa tercera fase, que en postdictadura ya no se pregunta por la irrupción de las masas en la vida política, sino que claramente las coordenadas de lectura pasan a ser muy otras, ¿no? Las coordenadas de lectura en nuestra postdictadura podrían, bueno, no sé, nombrarse de otro modo, pero me parece que un modo correcto, posible, sería este, ¿no? Derrota, modernidad y memoria. En primer lugar, la conciencia de la derrota de esa integración política de las masas que pensó todo el periodo anterior y que le vio de distintas maneras perspectivas de una emancipación, una revolución socialista derrotada por la dictadura, el desplazamiento hacia una pregunta por la modernidad como experiencia, no tanto el proceso de modernización que pensó, o no solo el proceso de modernización que pensó Germania en términos más estructurales, sino la experiencia de la modernidad que va a impregnar, digamos, la interrogación, sobre todo en los años 80, y luego la pregunta por la memoria, ¿no? La pregunta por los modos en que la teoría crítica, desde el imperativo categórico de Adorno, ¿no? O sea, hacer que eso no, o sea, la relación entre el nunca más y el después de Auschwitz, por decirlo rápidamente, y por otro lado, la recepción cada vez más masiva, si se quiere, más pregnante, de un autor que hasta el momento había tenido una recepción más bien marginal, que es Walter Benjamin, ¿no? Y que a partir del 2004 va a encontrar, en realidad hay un boom de Benjamin en los 80, 90, y en el 2004 vuelve a tener un nuevo boom, quizás por eso, quizás por mis propios intereses, en esta tercera fase voy a hablar fundamentalmente de la recepción de Benjamin con algunos elementos de Adorno, y bueno, seguramente se podrán quejar, y está bien que así sea, pero bueno, creo que a pesar de todo, a pesar de lagunas que seguramente tengo, sin embargo, creo que la presencia preponderante de la teoría crítica en este tiempo va a estar centrada en esas dos figuras, ¿no? La figura de Adorno y de Benjamin. Creo que tanto Fromm como Marcuse desaparecen del horizonte de preocupaciones, y la presencia de Habermas es una presencia mucho más lábil que la que tuvo, por ejemplo, en Brasil o incluso en Chile, ¿no? Igual esto queda como motivo de conversación posterior, pero lo dejo allí, ¿no? En principio, estos tres grandes momentos, estas tres grandes zonas, que yo voy a querer, digamos así, desplegar en una serie de instancias internas a cada una de ellas. De la primera, en realidad tengo un solo capítulo, que quise titular adrede así, no, una ironía no demasiado interesante, pero en todo caso, esta relación entre renta y revolución es bastante explícita en Bail, no solamente por él ser rentista, sino por el lugar que un impuesto a las rentas tuvo en su militancia política en nuestro país, como quizás ya lo saben. Esa figura de la que, bueno, vamos a hablar en un ratito un poco mejor, pero que quiero situar entre la fundación del Instituto de Investigación Social, en el mismo año en el que publica su pequeño volumen sobre un librito o un folleto amplio sobre el movimiento obrero en Argentina en 1923, hasta The Argentine Riddle, o Argentine Riddle, no me acuerdo si con El Enigma Argentino, que publica en Estados Unidos, y que es su único libro, ¿no? O sea, a pesar de que ya estaba viviendo en Estados Unidos, a pesar de que su presencia en Argentina había sido, si se quiere, esporádica, no estuvo tanto tiempo en la Argentina, sin embargo, su preocupación intelectual fue siempre concentrada por su pregunta por la Argentina. Eso fue así. Una pregunta que osciló siempre entre un escepticismo político a veces fundado y a veces infundado, es bien interesante lo que plantea, sobre todo en el texto del 23, y un optimismo industrialista que, digamos, va bastante a contramano
respecto a las críticas a la modernización y al economicismo marxista que solemos asociar a la Escuela de Frankfurt como tal. Bueno, acá es cuando, bueno, claro, cuando hice mi tesis, estaba en esta zona, ¿no? O sea, me ocupó desde Guerrero hasta Punto de Vista, por eso acá quizás es cuando me aparecen más componentes, más capítulos. De hecho, estoy sintetizando cosas. En fin, vamos a ver cuánto logramos desarrollar, pero acá me gustaría, aunque sea dejar enunciados algunos de estos capítulos posibles, sobre todo los 3 primeros quizás, son los más, me parece, qué sé yo, interesantes. Por un lado, la presencia de la teoría crítica, todavía no como teoría crítica, sino más bien como presencia un poco aislada de algunos nombres en la obra de Luis Juan Guerrero, básicamente en su estética operatoria en 3 direcciones. Una figura que muere muy temprano, en el 57, antes de que se publicara el 3er tomo de su estética, aunque sea para que sepan que existió Luis Juan Guerrero, me parece que se justifica esto. Luis Juan Guerrero es una bomba, su estética es una bomba, deberíamos conocerla, darla mucho más de lo que la damos. Y acá el centro de la recepción claramente estuvo en la presencia anómala, díscola de un Benjamin en un contexto que todavía, en fin, nadie esperaba que estuviese Benjamin en un libro de estética, nadie lo conocía a Benjamin, y sin embargo aparece un Benjamin en un contexto muy singular y con una funcionalidad, con una eficacia teórico-política de primer rango al inicio y al final de su estética, ¿no? Y la pregunta le puse, sí, en términos, para acercarlo un poquito a la pregunta de Germani, Benjamin y la integración de las masas a la vida estética, ¿no? Me parece que esa es claramente la pregunta de la estética de Guerrero, sobre todo del 3er tomo, y hacia allí vamos a tratar de dirigirnos un ratito ahora en lo que sigue. En segundo lugar, la figura de Gino Germani, otro exiliado, que tuvo, que claro, que uno también, los estudios de recepción tienen esta cosa de traerte sorpresas, ¿no? Yo cuando me propuse en su momento ese tipo de abordaje, bueno, lo que quería hacer era básicamente, bueno, obviamente una historia de la izquierda intelectual. Eso es lo que yo quería hacer, porque para mí era obvio que lo que uno asocia hoy a la teoría crítica es lo que siempre habría de haber sido asociado a la teoría crítica, y en absoluto fue así. Y esa es quizás la sorpresa más, o de las sorpresas más interesantes de este tipo de estudio, ¿no? Hay en Gino Germani, el fundador, el padre, qué sé yo, no sé cómo le llaman ustedes, de la sociología en nuestro país, una recepción súper interesante de la teoría crítica, de una teoría crítica que tendemos a dejar de lado sé que ustedes no, y pienso en Leda, con quienes quizás termine mi relato, porque precisamente fue quien más claramente recuperó ese primer momento de la teoría crítica de los años 30, que proyectó digamos así, un programa interdisciplinario de estudios teóricos y empíricos orientados por una suerte de aleación, ¿no? De alianza entre una perspectiva más sociológica y una perspectiva más psicoanalítica, en, digamos, la aspiración de digamos, un horizonte de integración metodológica para las ciencias del hombre de su tiempo. Y ese fue el proyecto de Gino Germani, que él, digamos así, fue macerando en el peronismo, en donde su participación todavía no podía ser en la universidad, y con la irrupción, digamos, con la caída del peronismo, Gino Germani cristaliza como un proyecto de carrera y como un proyecto de una sociología para nuestro país, en nuestro país, para nuestro país. Y ahí, lo todavía más extraño, es que la figura central de la recepción va a ser Erich Fromm, a través de un libro, porque Fromm, pobre Fromm, ahora Fromm lo vemos en las bateas de autoayuda con, ¿cómo es? El libro ese sobre el amor, no sé qué cosa, ni lo leí. Pero en todo caso, Fromm fue la figura en la que Horkheimer depositó la tarea de integrar el psicoanálisis a la teoría social. Y en los años 30 tiene textos maravillosos, incluso después citados por Benjamin. Hubo ahí una especie de incluso competencia entre Fromm y Benjamin, porque Horkheimer le dijo, no, de psicología se encarga Fromm, vos encárgate de Baudelaire, ¿no? Ese fue el desplazamiento y por eso Benjamin terminó escribiendo sobre Baudelaire. Pero Benjamin quería escribir su propio estudio sobre
digamos así, teoría crítica y psicoanálisis, no lo dejaron. ¿Por qué? Porque Fromm era el encargado de eso. Y de hecho, Benjamin, cuando habla del matriarcado y de Bachofen y compañía, cita los textos de Fromm al respecto. Quiero decir, a mí me sirvió para volver a respetar a Germani y para volver a respetar a Fromm. Este va a ser un capítulo súper interesante de la recepción de la teoría crítica en nuestro país, que va, digamos así, de el 40, bueno, ya lo vamos a ver. En tercer lugar, para este segundo momento, la recepción también anómala, diríamos, por parte de esa franja, bueno, liberal, comandada por Victorio Campo, digamos, en la revista Sur, que significó nada menos que la traducción del el núcleo duro de la escuela de Frankfurt, sobre todo de por la que yo me estoy orientando, es decir, la de la dialéctica de la ilustración, en la editorial de la revista, la editorial Sur, que todavía dependía de la revista, en la época, digamos así, de declive de la revista, sobre los fines de los años 60, la revista se deja de editar en 1970, y de hecho en 1970 es el último título publicado de la teoría crítica en el marco de la revista. Entonces, claramente estamos en ese periodo, y claramente es un proyecto satelital, no es que a Victoria se le hubiese ocurrido publicar a los frankfurtianos, y sin embargo fue algo que cupo en el proyecto de la revista Sur, ¿no? Y eso no es indiferente para este tipo de dislocaciones que nos generan este tipo de abordajes, ¿no? En estudios alemanes se publicaron 5 o 6, no me acuerdo, ya lo voy a referir, títulos centrales de la teoría crítica, algunos de los cuales se siguen editando con las mismas traducciones de Murena hasta nuestros días. Luego, bueno, claro, marxismo y modernismo le puse a esa franja intelectual que intentaba, digamos así, una renovación del marxismo ligada a lo que se llamó la nueva izquierda en los años 50-60, asociados a una relectura del peronismo a nivel local y a una renovación del marxismo a nivel internacional más general, que tuvo una serie de actores que, bueno, no importan ahora, que sí, desgraciadamente me obliga a citar ese nombre, el de Juan José Sebrelli, el joven Sebrelli, que en aquellos años fue quien, digamos, del famoso grupo de la famosa revista Contorno, con más contundencia, más claridad, y yo diría, quizás con no demasiado rigor, pero con un montón de impacto y de llegada social. Sus libros, sobre todo el de Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, fue un bestseller durante años. Bueno, no sé si estoy exagerando, pero claramente fue bestseller y se publicaron cantidades de ediciones, o sea, fue un boom. Fue el tipo que de alguna manera instaló, o sea, comulgó con el clima de época que hacía de Marcuse y de la teoría crítica, algo así como el acompañamiento teórico de la revuelta estudiantil a nivel internacional, y a nivel local, algo así como el acompañamiento teórico de lo que la nueva izquierda debería ser, ¿sí? Claro, son dos figuras muy contrastantes, haberlas puestas una al lado de la otra tiene que ver con la simplificación que estoy haciendo acá, no solamente por lo que ustedes ya están viendo, Carlos Astrada pertenece claramente a otra generación, sino que pertenece claramente a otra, en fin, a otra relación, casi que le diría con la palabra, pero sin duda con la teoría, ¿no? El rigor de la lectura de Astrada de los frankfurtianos es notorio, notable, notorio, y lo que le objeta y le critica a los frankfurtianos en ese momento resulta súper interesante para pensar. Los englobé porque son quienes, fíjense lo poco que de marxismo aparece acá, ¿no? Uno tiende a decir, bueno, teoría crítica, Escuela de Frankfurt, bueno, marxismo renovado, marxismo occidental, o como le quieran llamar, pero en realidad, digamos, no ocupó el eje o el centro de la recepción de la teoría crítica en nuestro país, ¿sí? La recepción marxista o la recepción de un marxismo renovado, ¿no? Sino una recepción junto a otras. En el caso de Sebrelli, de hecho, es una recepción bastante masiva, pero no demasiado intensiva, ¿no? Sobre todo en Sebrelli hay una puesta en funcionamiento de la teoría crítica como dispositivo de una crítica cultural comprometida con los temas de su tiempo, ¿no? En Astrada no, hay una reflexión un poco más hondo calado y una crítica tercermundista al supuesto
atascamiento de la dialéctica, que no, estará atascada allá, pero acá no. Bueno, después vamos a ver eso. Por último, le llamé cultura y sociedad a algo que también debería descomponerse en más elementos, pero dicho así me servía para unir al Piglia brechtiano de los 60-70, con un Revolt que no tiene nada de marxista, pero que sin embargo, uno diría Piglia más Revolt igual punto de vista. Y que tiene que ver con el modo en que la teoría crítica empieza a encauzarse por aquello que en los 80 parece ser la recepción más digamos, más natural, que es la recepción en el campo de los estudios culturales, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. Me parecía bien señalar estos dos nombres que también son muy distintos, son dos generaciones distintas y sin embargo confluyeron, por lo menos en los primeros años de punto de vista, junto a Sarlo y Altamirano, ¿no? Piglia y Enrique Luis Revolt, entre otros. Y por último, en postdictadura, bueno, yo situaba como estas tres digamos así, variables fundamentales de recepción. Por un lado, el tópico de la modernidad, no solo por la cuestión de, digamos, el debate modernidad-posmodernidad que impregnó los años 80 en nuestro país, sino también porque, digamos, fue la época en que aparece como problema, como pregunta, como tema de interrogación, la experiencia de lo moderno, la experiencia urbana, el Benjamin del Flaner, de la Flanerie, y algunos libros que fueron emblemáticos, como el de Schorske y el de Berman, que triangularon, ¿no? Los procesos de triangulación son típicos en la recepción. Jamás la recepción es unilineal, no solo se da el desvío, digamos así, de el contexto de llegada, por llamarlo de alguna manera, sino que si el contexto de llegada lo entendemos como un hojaldre de lecturas apelmazadas unas sobre otras, la triangulación forma parte intrínseca de los procesos de recepción, ¿no? Entonces, la presencia, qué sé yo, Heidegger, en el caso de Guerrero o de Astrada, Sartre en el caso de Sebrelli, Brecht en el caso de Piglia, o, bueno, en el caso del punto de vista, sin duda que Hogarth y Williams, pero en este caso, en esta época, lo que todos leían, lo que había que leer, era el texto de Schorske sobre Viena, el texto de Berman sobre la experiencia de la modernidad. En ese contexto es que se pueden reconocer dos usinas, digamos así, de lectura de los frankfurtianos, que son las dos revistas, si se quiere, emblemáticas de ahí, del umbral entre los 80 y los 90, que son Punto de Vista y Confines. Ya voy a hablar de eso. Después, cierta franja marxista en Resistencia. Me encanta esa expresión que es de José Sassbon, justamente en un texto sobre Benjamin, que habla de un marxismo de la adversidad, ¿no? Si la adversidad benjaminiana era, sin duda, la irrupción del fascismo y de la Segunda Guerra, la adversidad en nuestro país, claramente, sobre todo para alguien como José Sassbon, era la derrota, era lo que él se resistía a considerar como postmarxismo, y en ese sentido me parecía interesante aliarlo a un personaje como José Aricó, que, aunque bueno, con otras derivas, sin embargo, también imaginó desde una perspectiva benjaminiana el horizonte de una historia intelectual del marxismo latinoamericano. Y por último, esta zona, memoria, experiencia, excepción, que para mí sitúa ya un contexto de recepción casi exclusivamente benjaminiano, en donde desde el 2004 hasta nuestro presente, Benjamin aparece como la figura estelar de la recepción, y que como todos sabemos era una figura más bien marginal, que nunca llegó a incorporarse de manera orgánica al instituto, etc. Y sin embargo es a través de quien en todo caso podemos ir reconstruyendo otras posibles alianzas, tanto con Adorno como con el resto de la escuela, porque ha sido quien por distintas vías ha impactado con mayor claridad en el debate no solo intelectual, sino también político. Por eso pongo, bueno, en fin, una declaración de Abuelas del 2018, en donde aparece esa, por supuesto no aparece ninguna cita, ¿no? Pero, y por supuesto puede haber sido, qué sé yo, alguna versión mediada y supermediada, qué sé yo, de un texto de Agamben y no de Benjamin. Y sin embargo, la idea del estado de excepción permanente, como ustedes saben, forma parte del núcleo de la lectura política benjaminiana acerca de lo moderno, ¿no? No solo de su tiempo, sino incluso, por lo menos, desde su texto sobre Baudelaire. Bueno, se supone que ahora voy a hablar de todo eso. O sea, esto fue la introducción. Yo no sé, Mica,
no sé, yo hablo y, no sé, y cortamos en algún momento, ¿no? Sí, Igual no, no, es así. estoy viendo el reloj, ¿eh? Estoy viendo el reloj, o sea, no me voy a ir de rosca, pero bueno, capaz que un poquito, ahí vemos. Voy a ir más o menos rápido, porque la verdad que mucho más que esto en una conversación así no se puede decir. Entonces lo que voy a hacer es traerlo, incluso tengo un par de imágenes. Bueno, vamos a ver si les resultan divertidas o no, y después charlamos y ya. Me parecía lindo empezar con esta frase frankfurtiana de Brecht, por supuesto contra Frankfurt, ¿no? O sea, ustedes saben que se encontraban a veces en la casa de Horkheimer, los detestaba, eran unos ricachones izquierdistas para Brecht, y en una de las entradas del diario, después de una visita a la casa de Horkheimer, aparece esta síntesis maravillosa, una parábola con la que describe el nacimiento de la teoría crítica. Un hombre rico, el especulador en trigo, Weil, se refiere a Hermann Weil, al papá de Félix. Un hombre rico, el especulador en trigo, Weil, muere, preocupado por la miseria del mundo. En su testamento destina una gran suma a la fundación de un instituto destinado a investigar el origen de la miseria. El origen, naturalmente, es el propio Weil. Bueno, esa cita, que insisto, es una cita que están obligados a suscribir, por lo menos Adorno y Horkheimer, si asumen el carácter dialéctico de la modernidad que ellos plantearon. Sin embargo, ese origen quedó como un reprimido en la teoría crítica, o sea, no fue algo tematizado por ellos, ¿no? En ese sentido me parece interesante que recorramos muy brevemente lo que, digamos, la actuación de Félix Weil. Se llama Lucio Félix José Weil. En realidad usaba el nombre Félix y de hecho le decían Lix, solo Lix, ¿no? Es una figura que hace poco, bueno, no hace poco en realidad, hace ya casi como 10 años, pero Mario Rapoport escribió un libro sobre él, un libro más histórico, pero está bueno y reconstruye toda la historia de Baile Hermanos, que es la empresa de su padre, y la historia de la vida de este joven, que efectivamente tuvo un rol fundamental, o sea, debe ser considerado el fundador del Instituto de Frankfurt, porque fue así, por más que colaboró otra gente, digamos, la plata y la intención fueron de él. Hay distintas teorías acerca de por qué Hermann, el papá, estuvo dispuesto a gastar su plata en un emprendimiento así. Menciono dos rápidamente. Una es que de esa manera esperaba tener una puerta abierta para el negocio de granos con Rusia, porque no sé si ustedes se acuerdan, pero en los inicios el Instituto de Investigación Social estaba en vínculo con el Instituto Marx-Lenin, en el Instituto Marx-Engels de Moscú. El primer gran emprendimiento fue nada menos que las Mega, o sea, Marx, Engels, Gesamte Ausgabe, etcétera, o sea, la obra completa de Marx y Engels, que de hecho hubo un tiempo en el que funcionaron juntos de manera concertada, en la época de Riazano, y después se rompió esa colaboración, pero al inicio estuvo esa colaboración y algunos, ¿no?, sugieren que el comerciante de granos, que no tenía ningún tipo de inclinación socialista, sin embargo, estuvo dispuesto a financiarlo porque de esa manera podía llegar a abrirse no sé qué mercados en la Unión Soviética. Otra hipótesis, que es la que, bueno, Konrad Jäger propone, que después recuperó Bede en un texto que escribimos hace mucho tiempo con él juntos, y es que en realidad era una manera que tenía Hermann Weil para, digamos, hacer una suerte de lavado de cara en la Alemania de posguerra por parte de alguien que había sido un consejero imperial en un momento en el que la guerra había fracasado, en el peor de los sentidos, y había que de alguna manera ayornarse a esa nueva condición y presentarse como una suerte de benefactor, de mecenas de la Universidad de Frankfurt. Sea por una u otra, no importa los intereses de Hermann, lo que en general nadie objeta son los intereses auténticos de el hijo rojo, digamos así, de Hermann, que es Félix Weil, ¿no? Félix Weil realmente en su paso, digamos, por la universidad alemana de la época de la revolución, abraza la causa de la revolución, la causa socialista, y no solo participa, digamos así, con la reflexión teórica, sino que participa de manera militante, siempre con las franjas más radicalizadas
primero en el movimiento estudiantil, en cuyo marco, bueno, conoce a mucha gente. Quizás lo más, digamos, lo más destacado de sus vínculos estrictamente políticos es su amistad con Clara Zetkin. O sea, digamos, es una especie de Rosa Luxemburgo, para quienes no se ubiquen, es decir, formaba parte de la fracción izquierdista, o sea, de la Liga Espartaquista, que asesinaron en el 19, pero a ella no la asesinaron, ella queda, y ella tiene relaciones con Félix Weil, y es a través del hijo de ella, Konstantin Zetkin, que Félix Weil toma contacto con la Internacional Comunista, que es la que le encarga directamente en una entrevista con Zinoviev un trabajo sobre la Argentina para tener un panorama del movimiento obrero en América Latina, tomando el caso de Argentina como caso testigo, porque allí estaría de alguna manera de lo poco que hubiere, lo que había estaba en la Argentina, y de allí surge en 1923 este texto que escribe con un estilo, bueno, ya voy a decir algo sobre el estilo, pero en todo caso lo escribe por encargo de la Internacional Comunista. Yo ahí lo puse en castellano, pero en realidad se tradujo hace relativamente poco. Lo tradujeron Héctor Piccoli y Laura Sotelo al castellano, pero en realidad eso no se tradujo, eso circuló solo en Alemania, se llamaba El Movimiento Obrero en Argentina, una contribución a su historia. Se publica en el archivo Grünberg, que era como el antecedente de la revista del instituto, y eso sucede en el mismo año en el que se funda el Instituto de Investigación Social. Ustedes saben, el acto de apertura fue en el 24 y la fundación de la Sociedad para la Investigación Social fue en el 22, pero el instituto se funda en el 23. Por eso estamos juntándonos este año con distintas celebraciones del centenario. En el 22, él organizó con la plata de papá y mamá, a veces se olvida, pero fue herencia materna, lo que empeñó para la Erste Marxistische Woche, Erste Marxistische EMA. ¿Por qué? Arbeitswoche, cierto, perdón. La EMA se le dice a la primera semana de trabajo marxista, Erste Marxistische Arbeitswoche, en el 22, donde reúne a tipos de la talla de Lukács y Karl Korsch. O sea, él publica su propia tesis. Él estudió, bueno, en Leipzig, él se fue a estudiar a Alemania, nace en Argentina, pero se va a formarse en Alemania a partir de 1907, ingresa a la universidad y la tesis con la que se recibe es una tesis sobre la socialización, es decir, una tesis sobre economía que se publica, y sobre la economía soviética, que se publica en una editorial que dirigía Karl Korsch, con quien también entabla una amistad y que participa por ello en la primera semana de trabajo marxista junto a Lukács, junto a Konstantin Zetkin, junto a él mismo, Félix Weil, y otros, que fueron algo así como el semillero de la intención de darle continuidad, pero ya no como jornaditas aisladas, como hacemos nosotros, sino fundar un instituto, ¿no? Fundar un instituto con una relación, digamos, flexible con una institución, flexible por razones políticas, que en el caso de que no funcione poder, digamos así, separarse, flexible también por un financiamiento que sea autónomo, es decir, para poder hacer lo que fuera, pero con la legitimidad del marco institucional de la Universidad de Frankfurt. Eso sucede en el 23, y el 23 es una especie de annus mirabilis para él, o para lo que a nosotros nos interesa de él, porque suceden tres cosas fundamentales. Publica su primer texto amplio sobre el movimiento obrero en Argentina, publica Historia y Conciencia de Clase en la editorial Malik, que en ese momento estaba siendo dirigida, yo no sé bien la historia de esto, seguro que Miguel lo sabe muy bien, Miguel Veda, pero en ese momento estaba siendo dirigida por él. Ahí les muestro, esa es la tapa de Historia y Conciencia de Clase en la vieja edición de Malik. Y funda el Instituto de Investigación Social, ¿no? En el 23. Por supuesto que ustedes conocen la deriva de esa primera etapa. Estaba Kurt Gerlach, que finalmente se muere, no puede asumir la dirección, asume la dirección esta especie de marxista austríaco, ¿no? Que era Greenberg,
que asume la dirección bajo ese primer mandato para el instituto que había sido un poco consensuado entre el hijo revoltoso y el padre deseoso de tener prestigio en la Universidad de Frankfurt, que era, por un lado, estudiar el movimiento obrero y, por otro lado, estudiar el antisemitismo. Es interesante esto porque estas dos cosas siempre estuvieron presentes en la escritura de Felix Weil. Fueron los dos grandes intereses de Felix Weil, ¿no? Hacer una historia que nos permita entender el desarrollo del movimiento obrero, junto con preguntarnos acerca de los modos en que el antisemitismo fue siempre, digamos así, el chivo expiatorio de todos aquellos que atentaron contra el avance del movimiento obrero. Yo no voy a seguir la deriva que ustedes conocen de la historia del instituto, sino que me vuelvo a la historia de su propia vida. En el 27 muere su papá, Hermann, y tiene que hacerse cargo a su pesar de una empresa que le pesaba y con un oficio que no le gustaba. Entonces vuelve a Argentina, ya no me acuerdo, a fines de los años 20, no, perdón, está el 23, ya no me acuerdo, no importa eso, les recomiendo en todo caso el libro de Rapoport, que es un libro bastante gordote, que se llama Bolchevique de Salón, que fue el modo en que él se autodenominó alguna vez, el mismo Felix Weil como Bolchevique de Salón. El caso es que en los años 30, Felix Weil, por sus contactos, formando parte de la élite empresarial del país y teniendo vínculos, además, con la élite política, llega a, digamos, la posibilidad de tener algún impacto político concreto en la política real, en la realpolitik de nuestro país. Además, una realpolitik, como ustedes saben, en esos años era bastante nauseabunda, y sin embargo, él no tiene mucho problema y participa de lo que fue la Comisión Pinedo o el Grupo Pinedo. Sí, es el abuelo del que nosotros hemos padecido, también se llamaba Federico, Pinedito le decían, que tuvo un rol fundamental para la redacción y la implementación de la ley de impuesto a los réditos, ¿no? Una ley que él consideraba parte de esa economía dirigida o economía de alguna manera orientada por el Estado, que para él resultaba fundamental y que el primer paso, de hecho, en algún lado llega a decir que gracias a esa ley no se fue el país al tacho, porque eso fue lo que de alguna manera salvó al país en plena crisis de los años 30, a través de esa suerte de redistribución de la riqueza que implicó la elaboración de una ley que él comentó y fue discutiendo en los cursos que dio en el CLES, en el Colegio Libre de Estudios Superiores, y hay varios textos al respecto en la revista del CLES, que se llamaba Cursos y Conferencias. Ahí puse el Colegio Libre de Estudios Superiores, la revista Cursos y Conferencias, que, bueno, acá por ejemplo, hay uno de los textos, esto debe ser del 36, si no me acuerdo mal, el problema de la economía dirigida, y entonces, que era todo un tema, qué sé yo, hasta Germani también llega, ¿no? El problema de la planificación como un problema que excedía, digamos así, el plan quinquenal en sentido más estalinista clásico, y era un problema de el New Deal, era un problema de el New Deal que, por otra parte, fue uno de los objetos de intereses fuertes de Felix Weil, digo, la propia economía dirigida bueno, en fin, no me quiero meter en ámbitos que no me competen. Entonces, en los años 32 a 34, y la participación política concreta en el Grupo Pinedo, la participación en los círculos intelectuales también, no solamente entre las camarillas empresariales y en los pasillos del Congreso, sino también en los círculos intelectuales, participando del Colegio Libre de Estudios Superiores. Muchos de ustedes lo conocerán mucho mejor que yo, digamos, fue un foco, digamos, de circulación de intelectuales liberales de los años 30 hasta, ya no me acuerdo, los años 60, 70, si no me acuerdo mal, o incluso más, pero que tuvo su auge, si se quiere, como una suerte de universidad en las catacumbas, sobre todo en la época del peronismo, que alojó a todos estos intelectuales. De hecho, no sé si se acuerdan que la conferencia que cité hace un rato de Borges se publica en Cursos y Conferencias. Fue una conferencia que da en el Colegio Libre de Estudios Superiores, ¿no? El escritor argentino y su tradición, y la tradición es una conferencia que dicta
en el 51, si no me acuerdo mal, en el Colegio Libre de Estudios Superiores. Me parece interesante también esto, la presencia de Weil en el círculo intelectual en la Argentina de esos años, y por último la publicación en el 44 de su libro sobre la Argentina preperonista, ahí en vísperas del peronismo, que tituló Argentine Riddle, el enigma argentino, casi como titulando, como si fuese Martínez Estrada titulando, ¿no? El enigma argentino. De hecho, él más bien dice, no hay ningún enigma si uno empieza a ver los datos y qué sé yo qué, y pone una serie de estadísticas y datos. Es bien interesante ese libro. Ese es el recorrido de Lucio Félix José Weil. Traje esto porque me parecía interesante. Este es un retrato que le hace nada menos que Georg Gross, que ustedes saben fue uno de los protagonistas de la vanguardia plástica alemana fundamental, ¿no? Ahí entre el dadaísmo y el constructivismo, junto con Herfield y otros. O sea, tiene una relación de amistad con Felix Weil, que en los años 20 disfrutó de los dorados años de la República de Weimar, dorados en sentido cultural, digamos así, de efervescencia cultural de Weimar, fue amigo de Georg Gross, fue amigo de Bertolt Brecht, financió el Teatro Proletario de Piscator, y financió y dirigió la editorial Malik, en donde se publicaron, entre otras cosas, nada menos que Historia y Conciencia de Clase, que es lo que están ustedes viendo ahí, de Georg Lukács, que fue el texto cuyos preliminares se discutieron en el 22, en esa primera semana de trabajo marxista que les comenté, ¿no? Y se supone que de hecho ahí está el joven Felix Weil, porque para el 26 él tenía nada más que 28 años. Se supone que está corrigiendo un texto de la editorial Malik, ¿no? Me parece que está bueno para ubicarlo, ¿no? Como un señorito rico con ideas socialistas, muy enraizado en la cultura intelectual alemana y argentina de su tiempo, y con una diversidad de proyectos intelectuales e institucionales en relación con la difusión de ideas socialistas, muy diverso, muy amplio, muy rico, en fin, una figura bien interesante. Esta es la tapa y la contratapa del texto sobre el movimiento obrero en Argentina. Bueno, ahí a la parte de atrás está la pertenencia al Archiv de Karl Grünberg, el archivo para la historia del socialismo y del movimiento obrero. Esta es la edición, ya no me acuerdo de dónde la saqué, 1923, como verán ahí abajo, el mismo año de fundación del instituto y de publicación, la famosa fecha, ¿no?, de publicación de Historia y Conciencia de Clase de Lukács. Este es Argentine Riddle, que lo escribe en inglés, en Estados Unidos ya, estaba desde el 30, ya no me acuerdo, 37, 38, 37, una cosa así, se va a vivir a Estados Unidos y se queda ahí hasta su muerte. Vuelve a Argentina ocasionalmente en el 39, da una conferencia en el Colegio Libre nuevamente y vuelve a retornar a Estados Unidos. Se lo traje no solamente para que lo vean por el fetichismo de los libros, sino para que noten que al final del prólogo él firma no solamente que allá, como verán allá arriba, los agradecimientos, aparecen Pollock, Gurland, Otto, Kirchheimer, que son figuras muy relevantes de la Escuela de Frankfurt en toda su historia, sobre todo Pollock. O sea, porque ustedes saben, o sea, en realidad había un trío ahí, digamos, entre Weil, Pollock y Horkheimer. Fueron amigos desde la secundaria, desde el colegio, y fue a partir de esa amistad que él convoca a Pollock, a Horkheimer, para fundar el instituto. De hecho, los primeros cursos fueron dados por Pollock y por Felix Weil. Horkheimer estaba en otros rumbos en ese momento, más de la filosofía burguesa alemana del siglo XVIII y siglo XIX, que fue lo que en última instancia siempre le interesó fundamentalmente, va a decir el propio Felix Weil, sino lo que le interesaba problemas del socialismo y del marxismo de su tiempo, que fueron los que dieron los primeros cursos. Felix Weil dio los primeros cursos en el Instituto de Frankfurt, agradece a algunos argentinos, qué sé yo qué, y al final firma Felix Weil, Institute of Social Research, Columbia University, New York, 1944. Quiero decir, firma como miembro del Instituto de Investigación Social
que en ese momento se había mudado, se había exiliado a Estados Unidos. O sea, firma el libro sobre Argentina en esa clave. Esto lo dejé simplemente para que tengan presente la participación en cursos y conferencias, que es ahora sí en castellano, en alemán, en inglés, en castellano, siempre escribió sobre la Argentina. Y hasta ahí llega mi reconstrucción breve de la figura de Weil. Son las 5:15. Yo voy a tener que ir cortando. Yo voy a pasar muy rápido, casi replicando lo que les fui diciendo. Una acotación. Weil publica en Estados Unidos y sin embargo tiene una repercusión en Argentina su libro, en alguna de las figuras que de hecho yo debería seguir trabajando. Fundamentalmente el que lo lee, el que lo cita de vez en cuando, no tanto, pero lo cita, es Gino Germani. Y también es curioso la recepción Trotsky, porque Milcíades Peña lo señala como el autor norteamericano, dice, que más sabe de la Argentina es Félix Weil, y cita incluso en fichas, tradujo algunos de los capítulos de este libro sobre el enigma argentino, ¿no? Luis Juan Guerrero, lo interesante a agregar a lo que ya dije, es que Guerrero era profesor en la Universidad de Buenos Aires cuando en 1936 Félix Weil tiene un pleito legal, tiene un problema legal, si no recuerdo mal, había sido con su hermana. Ustedes saben, las familias de plata tienen ese tipo de problemas. Y entonces lo mandan a Franz Neumann, que era abogado, a resolver esos asuntos y de paso a tantear las posibilidades para la colocación de intelectuales alemanes exiliados en la Argentina, en la Academia Argentina. Y entonces por eso es que Franz Neumann no solamente resuelve el pleito legal de la empresa de Félix Weil, sino que además entra en contacto con Luis Juan Guerrero. En ese contacto con Guerrero, los asuntos que se discutieron fueron esos dos. Por un lado, las posibilidades de integración de intelectuales alemanes en universidades argentinas, y por otra cosa que hasta donde sabemos no prosperó en realidad, y por otro lado, la posibilidad de participación de Guerrero en la revista del instituto, ¿no? A partir de eso tiene un intercambio epistolar con Horkheimer, que le pide una reseña de la producción filosófica de la región para incluir en la revista, que finalmente no se concreta. Sin embargo, mi hipótesis, aunque eso es incomprobable, es que es precisamente ese año, ¿no?, con la llegada de Neumann, y precisamente, en fin, justamente con todo el instituto por detrás, que tiene que haber accedido Guerrero a el volumen 1, o sea, la primera mitad de año, se sacaban, si no me acuerdo mal, corríjame, eran 2 volúmenes por año de la revista del instituto, la Zeitschrift, el Social Fortune, el volumen 5.1, que contenía el texto de Benjamin sobre la obra de arte, ¿no? Entonces es muy improbable no suponer que fue ahí que él tuvo acceso al texto francés, que fue el texto que él cita cuando lo cita en su estética operatoria de los años 50. Guerrero fue del 29 al 57 profesor de estética en la UBA y de otras cosas en otros lugares que no me interesan en este momento, pero lo que quiero decir es que del 29 al 57 la estética se publica recién en el 56, pero a lo largo de todo ese arco de tiempo, él estuvo produciendo su estética en las aulas. Entonces ahí se produce también una difusión y circulación de ideas que no necesariamente todavía tiene la cristalización del libro, ¿no? La cristalización del libro se da en el 56, con la publicación de los 2 primeros tomos, que son una maravilla, y se muere en el 57 y queda para edición póstuma, para publicación póstuma, recién en el 67, la publicación del tercero de los tomos, ¿no? Que son estos. Detesto a la gente que hace PowerPoints con tapas de libro, pero en este caso se justifica porque los libros no es el libro que uno va a encontrar en la librería, sino que son libros que dan cuenta de cierta historicidad material de nuestro objeto, ¿sí? El primer tomo, que es una estética, si se quiere, de la obra de arte, el segundo tomo, que es una estética, si se quiere, de la creación, y el tercer tomo, que si se quiere, una estética de la recepción, ¿no? Estética de las manifestaciones artísticas, estética de las potencias artísticas, estética de las tareas artísticas. En el inicio del primer tomo y al final del último tomo,
aparecen enmarcando el conjunto de una estética impregnada fundamentalmente de fenomenología alemana y fundamentalmente del texto de Heidegger sobre el origen de la obra de arte, aparece un Benjamin que le otorga politicidad al sentido de lo operatorio de su estética, de una manera que va a tener impacto en futuros lectores de Benjamin, como es Enrique Luis Reboll. Jaime Rest. Enrique Luis Reboll es otro, pero es un cordobés que no lo dejé finalmente en esta reconstrucción. Jaime Rest, que fue discípulo de Guerrero y que lee a Benjamin muy tempranamente, en el 61, gracias a la lectura que Guerrero hace en estos textos y en sus clases, ¿sí? Pucha. ¿Qué hacemos? Bueno, voy rápido. Podríamos haber previsto un Luis García 1, 2 y 3. Así nos Bueno, podrías mira, hagamos una cosa, te porque hago una ya ganó. propuesta. Te hago una propuesta. Hago un repaso muy breve por Germani y por Murena y terminamos ahí, ¿te parece? Que Excelente. me parece, ¿sí? ¿Por qué me parece eso? Porque para mí Germani es el antecedente de Leda. ¿Por qué digo eso? Porque en Germani es donde aparece, digamos, el título es Antifascismo y Ciencias Sociales, es un intelectual italiano que se tiene que exiliar de la Italia del Duce. Así es fácil. O sea, igual que los frankfurtianos, igual que Florestan Fernández, igual que una serie de intelectuales europeos que emigran a América, en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Argentina, y que todos de alguna manera dijeron, muchachos, tenemos que pensar este problema. Y para pensar este problema no alcanzan con las herramientas tradicionales. Entonces, el problema del totalitarismo y el problema de la renovación metodológica fueron un único problema para buena parte de estos intelectuales y sin duda para Germani. Germani encuentra en El miedo a la libertad de Fromm su propia dialéctica de la ilustración. Y en un doble sentido. Por un lado, en términos teórico-metodológicos, como el lugar en donde encontramos, sí, aunque no me crean, una crítica de la razón instrumental junto a su autocomprensión positivista que sin duda existió, está y es testimoniable. Pero junto con ello, y en esto yo soy deudor enteramente de los estudios de Alejandro Blanco, que fue quien realmente trabajó estos temas hace ya bastante tiempo, hay claramente una crítica de la razón instrumental como una racionalidad mecánica, como una racionalidad sin residuos. Hay una serie de expresiones de Germani que dan cuenta de esta crítica, que dan lugar entonces no a una concepción estructural funcionalista, como siempre se ha dicho en su visión de la epistemología, de la sociología, sino un proyecto interdisciplinario que siempre integró la psicología a el estudio de la sociología, porque sin esa psicología, para Germani y para Fromm, era impensable ese miedo a la libertad que se había generado en la Europa totalitaria y que también estaba, digamos, amenazando en los procesos anómalos de integración política de las masas en nuestro país, ¿no? Entonces, lo que hay en Germani es un proyecto interdisciplinario de una psicología social cuyos alcances, francamente, por lo menos antes de Alejandro Blanco, no habían sido pensados como habría debido ser. Entonces, digo, ahí hay algo para pensar en ese cruce entre antifascismo y ciencias sociales, que en el caso de Germani tuvo un impacto en sus estudios sobre peronismo, sobre antisemitismo y sobre autoritarismo. Yo ahí pongo fechas. El texto sobre el peronismo es del mismo año que el texto de Borges y también se publica en cursos y conferencias para que vean un poco el ámbito y la circulación en este tomo de los cursos y conferencias. Está la integración de las masas a la vida política y el totalitarismo, ¿no? ¿Cómo lo pensamos? Lo pensamos fundamentalmente a través del miedo a la libertad de Fromm y también de la personalidad autoritaria de Adorno y Horkheimer y en general los estudios sobre prejuicio de ese instituto que ahora ya sí Germani piensa como un colectivo integral de intelectuales, cosa que hasta el momento no había pasado, ¿no? O sea, él dice, bueno, está Fromm, está Horkheimer, está Adorno, no me acuerdo si no aparecía también Marcuse, pero sin duda que los entiende como un universo, digamos, integral de intelectuales que se comprometen, bueno, como los compañeros de Leda, en un tipo de estudio colectivo, interdisciplinario, de integración entre teoría e investigación empírica, que por ejemplo en el estudio del 63 sobre el antisemitismo incorporan la famosa escala F de Adorno, pero justamente
para interrumpir la denigración de las masas populares. ¿Qué es lo que dice? Una cosa es el antisemitismo tradicional, otra cosa es el antisemitismo ideológico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre uno y otro me lo da la escala F. En el antisemitismo tradicional, la escala F da bajísimos puntos. En el antisemitismo ideológico, en la escala F, la famosa escala F que hizo Adorno, es el momento más embarradamente empírico de Adorno, me da altísimo. El antisemitismo tradicional es el antisemitismo de las clases populares. El antisemitismo ideológico es el antisemitismo de las clases altas y clases medias altas. Eso dice Germani en el 63, todavía en la Argentina. Murena, no lo podemos no mencionar, y ya termino. Traducción y mesianismo porque es su comprensión de la traducción y del lugar de la traducción no solamente como mediación entre lenguas distintas, sino, al igual que en Benjamin, como una operación política sobre la lengua, ¿no?, que apunta a un proceso de emancipación en y a través de la lengua. Y eso lo va a decir Murena en momentos en que, por supuesto, que la emancipación estaba siendo pensada bien de otro modo, ¿no? Su texto sobre la traducción, La metáfora y lo sagrado, se publica en el 73, que es donde se plantea esta relación que, claro, después nos parecía re interesante, re bueno pensar a Benjamin, el texto sobre el lenguaje, el texto sobre la traducción, pero en ese momento era absolutamente ilegible, ¿no?, que se entienda esto. Ahora, eso se ve precedido, en primer lugar, por la cultura critique Martínez Estradesca, es decir, por la tradición local, para la cual precisamente la recepción de la crítica cultural alemana permitió pensar de manera dialéctica la civilización y la barbarie, porque como ustedes saben, para un alemán la civilización es la barbarie. De manera que para un argentino que lee con los alemanes, porque en la época de Martínez Estrada todavía Alemania seguía siendo un foco de orientación intelectual que ya no después del peronismo, para un argentino que leía, digamos, los debates argentinos, no podía leer como civilización y barbarie como opuestos, ¿no? Y ese final del texto seminal, fundamental de Martínez Estrada, ¿no?, Radiografía de la Pampa, que termina precisamente diciendo, allí donde Sarmiento vio una dicotomía, yo veo una polaridad. Yo veo una dialéctica, diríamos nosotros, una paradoja, dijeron algunos. En cualquier caso, yo veo una continuidad. ¿Por qué? Porque la relación entre cultura y civilización, como habrán visto seguramente, es una relación tensa para la cultura alemana de ese tiempo. Y todos los teóricos que Martínez Estrada leyó, que era el clima de la cultura crítica alemana, del que también participaron los frankfurtianos, claramente participaban de esta idea. Por lo tanto, la cultura critique, que es, insisto, la palabra que aparece en el subtítulo de Prismas de Adorno, o sea, Adorno y la teoría crítica reivindicó una crítica cultural por izquierda, cosa que no era usual. Esa cultura critique permitió pensar civilización y barbarie en términos dialécticos y no de oposición. Como ven, seguimos en las aporías de lo moderno. La civilización puede generar su propia barbarie, que son estas pseudoestructuras, como les llamó Martínez Estrada, y que sin duda fue recogido en la ensayística de Murena, que no voy a repasar la ensayística previa. Sobre todo El pecado original y Homo Atomicus es el texto, bueno, que más se aproxima a una reflexión sobre la técnica, etcétera, sino que voy a pasar directamente a la colección de estudios alemanes, que no fue una iniciativa de Murena, fue una iniciativa de Ernesto Garzón Valdés, que era un amigo de Murena. Valdés es un cordobés que estudió en Alemania, que fue agregado cultural alemán, que era amigo del colombiano, ay, se me fue, alguien que me ayude, ay, se me fue, un capo total, un crítico literario colombiano que estaba en la revista Eco. A ver, alguien que me ayude, se me fue. Bueno, ya me va a venir, no importa. Y le propone a Murena, che, hagamos una colección de textos, traduzcamos lo mejor de la cultura alemana, y, bueno, arman la colección de estudios alemanes. La colección de estudios alemanes no quería traducir a los frankfurtianos, quería traducir lo que para ellos era lo mejor de la cultura alemana de su tiempo, con un criterio liberal espontáneo, básico. Digo porque suena raro, porque estamos en el corazón del 68, es decir, se empieza a publicar en el 66 y se sigue publicando por mucho tiempo, pero quiero decir, se empieza a publicar en la época en que uno diría, bueno,
En Alemania, la escuela de Frankfurt empieza a tener un auge, se inventa la escuela de Frankfurt, o sea, son los años en que se inventa la escuela de Frankfurt. Bueno, no, yo tuve entrevista con Garzón Valdés y el guaso me decía, no, nosotros queríamos publicar lo mejor. Y por lo tanto, miren, ahí tienen, por ejemplo, títulos. Dolph Sternberger, Gustav Wetter, Habermas, Ludwig Beutin, Ulrich Klug, Adorno, Benjamin Marcuse, Helmut Schleski, Schreiber. En realidad, Garzón Valdés estaba interesado en la filosofía del derecho analítica alemana. Eso le interesaba, ¿no? Aparece, digo, en el contexto de una serie de autores, ¿se entiende? Es el eclecticismo liberal en donde ingresan los frankfurtianos, no ingresan en un contexto, digamos así, de nueva izquierda, de marxismo renovado, cero, cero. Por eso, Beatriz Arlo va a decir, nosotros no leímos a Benjamin de las traducciones de Murena, nosotros leímos las traducciones de Jesús Aguirre, porque ese contexto nos resultaba totalmente ajeno, hostil. No pudimos leer esas traducciones. Sebrelli sí las leyó y las cita mucho en estos libros que, bueno, no voy a poder referir. Y bueno, y ahí tienen. Y se los puse porque me parecen hermosas. Es una colección bellísima que todavía se consiguen. No sé, si quieren, googleen, pongan en Mercado Libre y cómprense alguno porque vale la pena tenerlos. Y son traducciones, de hecho, la de Benjamin, por ejemplo, es la traducción que todavía Cuenco de Plata edita, publica con una nuevo formato y qué sé yo qué, pero es la traducción de Murena. Y lo interesante es que Murena incluye en esa traducción, o sea, la traducción de la traducción, o sea, traduce los dos textos de Benjamin sobre el lenguaje general y sobre el lenguaje de los humanos y la tarea del traductor, ¿no? Que dan lugar, bueno, a lo que después es su propia teoría de la traducción como proceso destotalizador de la cultura, ¿no? Esas vasijas quebradas que dan lugar al intraducible como núcleo, digamos, vivificador y multiplicador de una Babel siempre rota, que se llama La metáfora y lo sagrado, ¿no? Que es un texto maravilloso, que en fin, en su tiempo resultó ilegible y que en todo caso el Toto Schmuckler en los años 90 empezó a decir, che, ojo, que acá hay un tipo que, ¿no? Y después la revista Artefacto recuperó algunos elementos, pero claramente Murena cayó en la ilegibilidad muy tempranamente y recién en el último tiempo, y en parte gracias a ese recuerdo también de su participación en estudios alemanes, eh, está siendo recordado. Bueno, les dejo para otra vez este capítulo que es bien interesante, de algunos libros de Sebrelli, sobre todo la crítica de Astrada me parece súper interesante. Bueno, Piglia y compañía, bueno, los libros y punto de vista, es bien interesante ese capítulo, muy vertiginosa esa fase, un Benjamin, en fin, un Benjamin, sí, maoísta, digamos, aunque les parezca raro, y yo les podría decir por qué. La relación entre Rest y la operación de Salvo y Altamirano en la cultura, sobre todo de postdictadura, ¿no? Construir un modelo de sociología de la cultura que fue súper influyente todavía hasta el día de hoy, literatura, sociedad, conceptos de sociología literaria, bueno, etcétera, etcétera, ensayos argentinos, esos textos seminales de los primeros años, fines de los 70, primeros 80, los puse uno al lado del otro por la pertenencia común al proyecto divulgador del Centro Editor. Y después, bueno, después nada más. No estoy muy de acuerdo, pero es lo que quedó con esta cita final de un texto de Nicolás Casullo, de este libro hermoso, que es La remoción de lo moderno, viene del 900, que es para mí, bueno, yo ponía acá cómo habitar los 90, ¿no? Habitar los 90 era en Viena. Acá está, La Viena de Lulú, la revista de Federico Mongeau, o La Viena de Casullo, que son dos Vienas muy distintas. Bueno, también tendremos para charlar un rato largo. No sé si se acuerdan la revista Lulú, la revista de musicología, en fin, por la ópera Lulú de Alban Berg, o sea, es una revista vienesa, en la misma época, en el 91-92, en que Casullo publica su texto sobre Viena, y si Lulú para Sarlo fue algo así como el elixir, la suma del modernismo estético al que ellos aspiraron en los años 90, una vez desplazado el interés político en su vínculo con el alfonsinismo, también Viena fue seductora para Casullo como el lugar, como el emblema de modernidades periféricas en donde el destino, digamos, de
Frankfurt, Bloch, Gramsci, se unía con nuestro destino en un sentido señalado por el epígrafe de Cioran a ese libro, La remoción de lo moderno, que insisto, no estoy tan de acuerdo, pero me parece bonita la cita. Ese es el drama, pero también la ventaja de haber nacido en un medio cultural de segundo orden. Esa sed de peregrinar a través de las literaturas y las filosofías. Lo que sucede en el este de Europa debe necesariamente suceder en los países de América Latina. Estar destinados, forzados a la universalidad, a ejercitar el espíritu en todas direcciones. Bueno, hasta ahí. Perdón, era como mucho material, qué sé yo, podemos, no sé, charlar en otro momento más. No, estoy un poco impactada por eso, por la cantidad de documentos y archivos y reflexiones conceptuales que nos traes, que efectivamente son para rumiar y volver una y otra vez y revisar. Entonces, en principio agradecerte por este Perdón, un esfuerzo de... compañero, el compañero Mosquera, Rafael Gutiérrez de Girardot. Sí, Gracias, sí, gracias. ahí te tiraba el La título colección de estudios alemanes estaba dirigida por Gutiérrez de Girardot, Garzón Valdés y Murena, por ellos tres. Gracias. Bien. No, bueno, eso, agradecerte, Luis, y sí, o sea, me quedan, o sea, te haría mil preguntas. Coincido con casi todas tus intuiciones en relación, bueno, no es que tenga que coincidir yo, digo, todo está documentado, pero me gusta que hayas traído a Germani, porque se lo suele como dejar un poco en la sombra de estas reconstrucciones por eso, ¿no? Por una, creo yo, ingrata identificación con el positivismo más vulgar, qué sé yo, que es ingrata. Y está no solo lo de la recuperación que hace Alejandro Blanco, que es impecable, sino también la última que nosotros ayudamos a traducir desde el programa Lectura Mundi, que es la de Pascual Serra, ¿no? Que también vuelve a Germani para proponer una lectura provocadora de su vínculo y su relación con las interpretaciones del peronismo y con la izquierda, bueno, en fin, que también recomiendo para quienes estén interesados en eso. La pregunta, me surgían varias preguntas. Una es, pero bueno, eso es invitarte a que vuelvas a otro día y a otro día a tener una conversación como esta. Pero solo un dato más de curiosidad. El libro de Weil, finalmente, sobre el enigma del peronismo, que además me encanta el título, porque si es, vos decías que era Martínez Estradiano, o no sé cómo digo, pero también es súper adorniano, ¿no? Adorno y la actualidad de la filosofía, ¿no? El iluminar el enigma y no empecinarse con, digamos, licuarlo, o que la pregunta sea el que la buena pregunta sea la que produzca el efecto de desarmarlo. Digo, ese libro, El enigma del peronismo, vos decís, lo leyó en alguna medida, tuvo como dos lectores, ¿no? Que decías, la Germani, que a veces lo cita, y ahora se me perdió el otro. Y, Isidro Peña. ok, sí, Iniciadas Peña. Ahora, ¿qué es accesible? ¿Tuvo otra circulación? ¿Cuál es la hipótesis que sostiene ahí? Porque pensaba en el análisis que hacía, no sé, Juan Carlos Torres, por ejemplo, que hace ese estudio tan importante sobre el movimiento obrero en Argentina, que desarma todas las hipótesis más gorilas en relación al peronismo, que dice, bueno, el peronismo en realidad se inventa un movimiento obrero a su medida, y en realidad lo que demuestra ahí es, no, el movimiento obrero existía, estaba muy organizado, y en todo caso es el que inventa Perón, o sea, es al revés la operación, o podríamos pensarla en otros términos. ¿Hay algo de esa hipótesis en ese temprano texto que me dio mucha curiosidad del 23 de Weil? O sea, para empezar, los lapsus tienen esos significados, ¿no? Es el enigma argentino, no es el enigma del peronismo. Bueno, yo todo el tiempo estaba pensando, obvio, bueno, sí, valga la pena. Un qué es esto antes de tiempo, no. De hecho, Perón, bueno, Sí. estaba ahí, él termina de escribirlo a fines del 43, o sea, ya estaba ya habla sobre el golpe del 43, pero no alcanza, digamos, a realmente tener una lectura del gobierno de Perón
que sí hace en otros textos posteriores él, a el libro. El libro fue editado por la Biblioteca Nacional, está en castellano, está traducido. Ah, fantástico. Eso te era la otra pregunta. ¿Con dónde se consigue ese libro? O sea, Ese, ya ni me acuerdo dónde lo ¿cómo se conseguí, lo tengo, editó? se editó en el 45, o sea, yo lo tengo así, vaya a saber de dónde lo saqué, ya ni me acuerdo. O sea, esto Oh, tengo de la sí. Biblioteca Nacional, ni sé de dónde lo saqué, no me acuerdo. Em, Incluso esto es de una fotocopia, debe haber sido el Sevinci, ya ni me acuerdo. Em, Además, a confesar una cosa, o sea, confesar, yo no lo trabajé a Bail. O sea, yo a Bail, de hecho, nada, una anécdota individual, subjetiva, pero yo entrego la tesis en el 2009, esto se traduce en el 2010, el libro de Rapoport desde 2014, y yo ya no quería saber absolutamente nada de eso, y además siempre tuve como la sospecha, o sea, yo quería trabajar intelectuales argentinos que estuviesen, digamos, produciendo a partir de la teoría crítica, y esto me parecía más bien una anécdota, eso no estuvo bien de mi parte en su momento, una anécdota más política, qué sé yo qué, pero que no hacía, digamos, el meollo intelectual de la cosa, que era lo que yo quería, digamos, desmenuzar. Así que yo no es que sea ningún tipo de especialista en Félix Weil. Rapoport un poco más lo es. Rapoport, bueno, es bien historiador, quiero decir, reconstruye cosas por ahí, pero está bueno el libro. Y yo te diría, en mi lectura, el libro, o sea, lo más interesante es el artículo del 23. Porque el artículo 23, o sea, realmente son una de las primeras historias del movimiento obrero escritas de manera sinóptica, con datos duros y con entrevistas con el Clun y con Juan B. Justo, o sea, se entrevistó con los dirigentes del Partido Socialista, que yo qué, y trajo una serie de estadísticas que le daba su cercanía con intelectuales, pero también con la Cámara de Diputados, con esto, aquello, y realmente arma en el 23 una re linda lectura acerca de las tendencias antipolíticas del movimiento obrero en la Argentina por dos razones fundamentales. Por un lado, la influencia del anarquismo, que todavía tenía el anarquismo entre los trabajadores, y por lo tanto la tendencia a la descentralización en general, y por otro lado, por los efectos de la política criolla. Y utiliza esa expresión en castellano. O sea, en el texto alemán pone política criolla, lo cual te da también la pauta de esa permeabilidad con el ensayismo de los años 30, que daban cuenta de eso, o sea, la Argentina del fraude, ¿cómo la pensamos? ¿Qué es todo esto? Diría Martínez Estrada, pero respecto del fraude, o sea, ¿por qué esto? ¿Por qué la política que no va a ningún lado? La política, para cualquier trabajador, va a decir Bail, en realidad es el lugar de la prebenda, de la ventaja, en donde uno dice una cosa y al día siguiente dice otra, por lo tanto no es un lugar que el trabajador argentino reconozca como el lugar de la transformación. Entonces, esos son los dos motivos que ve en el 23. Para el 23, y es súper interesante, o sea, porque, digamos, da cuenta de la Semana Trágica, da cuenta de la Patagonia rebelde, o sea, del 19 al 23, que son fechas para, imagínate, 19 la matan a Rosa Luxemburgo, o sea, es decir, estaban pasando esas cosas, eh, y en ese momento yo veo ahí una conexión muy fuerte con lo que estaba pasando realmente en el país, en la Argentina, mientras que en el texto del 44 lo que hay es una como ampliación más de su experiencia parlamentaria del 30, en donde ya la conexión con el movimiento obrero no está. Y cuando habla del trabajo y del movimiento de los trabajadores, repone las hipótesis del 22. O sea, haciendo todo lo que Murmis y Portantiero, digamos, dijeron que no. Y es que suponer que el movimiento obrero no existía, que era apolítico, que estaba disgregado, ¿no? Él trabaja mucho la separación entre movimiento sindical y movimiento y representación política, ¿no? O sea, los partidos y su fractura con el movimiento sindical en el 23. Bueno, y todo eso se mantiene como hipótesis fundamental en el libro del 44. Por eso el 44 termina siendo un libro economicista. Él dice que la democracia va a ser el producto del proceso de industrialización. Eso que le adjudicamos al pobre Germani, bueno, lo dice Félix Weil. O sea, no habla de la socialización de los trabajadores, no habla de construcción de subjetividad política, no habla de el miedo a la libertad o la libertad para, la libertad de, toda la sofisticación con la que Germania aborda el problema de la acción social, con la conformidad a fines o no, la racionalidad
de la acción o no, que como quienes no hayan leído el texto del 56 de Germani saben que hay una gran racionalidad en el movimiento obrero para acercarse al peronismo, según el propio Germani, bueno, en fin, todo eso no está trabajado por Félix Bay, que dice que la democracia en Argentina va a ser un producto de la modernización, de la industrialización. O sea, ni siquiera dice modernización, dice industrialización. Y en realidad el gran dilema que él plantea, que se estaría planteando en los años 30 y primeros 40, es la lucha, la fractura, el quiebre entre el país del estanciero y el proceso de industrialización. Entonces, para él el estanciero es la figura y el latifundio son la peste en la Argentina, digamos. Y lo que hay que lograr es dar lugar a procesos de industrialización para el cual el Plan Pinedo del 40, de vuelta a Pinedo, para él funcionó como un modelo, como un intento de New Deal en la Argentina, ¿no? Va por ahí su originalidad o lo que fuera, su hipótesis, pero no por el lado de, digamos, la construcción de un movimiento social. Siempre fue muy escéptico, por eso puse ahí en la plaquita escepticismo político. Y su optimismo está puesto 100% en el proceso de industrialización. Me da pena que, bueno, nada, me encantó la charla, me da pena que no tengamos tiempo para abrir Yo a las estoy muy preguntas, pero es cerca, porque, claro, porque te no, tenés que ir a dar yo estoy clase, muy entonces no quiero cerca abusar. y yo que abusé un poco de mi palabra, dejo, aunque sea una preguntita o lo que fuera, para ver Dale, para dónde fantástico, dispara, entonces. y yo no tengo Y problema. dale, entonces, quien quiera, ahí, bueno, ya tenemos un compañero que quiere preguntar, habilitate el micrófono y pregunta tranquilo. No me sale ahora el nombre, Fabián, ¿no? Sí, sí, voy a tratar de ser breve por la cuestión del tiempo. Primero, gracias por la charla y por la exhaustividad de la charla. Y quería preguntarte si tienes, primero, si tienes alguna idea de si se está trabajando, hay grupos que estén trabajando o cómo te posicionarías tú frente a una suerte de recepción vernácula ampliada a América Latina, no solamente Argentina, de la Escuela de Frankfurt. Pienso, por ejemplo, en el filósofo mexicano-ecuatoriano Bolívar Echeverría, que tiene una recepción muy asertiva de Benjamin y lo relaciona, eso va permeando su noción del etos barroco como digamos, la clave de bóveda identitaria, etcétera. O incluso los fundadores del grupo de estudios subalternos, el grupo de estudios subalternos latinoamericano, Ileana Rodríguez, nicaragüense, John Beverly, que es gringo, pero que fueron alumnos de Marcuse en la Universidad de San Diego, ¿no? O sea, entonces hay unos itinerarios ahí, unas trayectorias y cierta genealogía posible que no sé si se esté trabajando o no. Eso, para comenzar, es una pregunta más directa. Luego, me gustó mucho la serie de referencias literarias que traes a colación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el escritor argentino de la tradición de Borges, es cierto que se inscribiría en una suerte de liberalismo cosmopolita, ¿no? Como tú dijiste, ¿no? Nuestro patrimonio es el universo, es la frase central del ensayo. Pero también es cierto que él hace mucho énfasis en la cuestión del emplazamiento marginal respecto del paradigma moderno y el paradigma de la civilización moderna, y pone un ejemplo que es transversal a toda su obra, tanto de ensayo como de ficción, que es el tándem judaico-irlandés, ¿no? Así como los irlandeses y los judíos, nosotros estamos en el margen de esta herencia, y eso nos permite una mayor plasticidad, un mayor irrespeto respecto de esa centralidad y de esa circunscripción, ¿no? Ya había dicho en los años 20, en el Borges vanguardista, que por ejemplo los irlandeses acometen campañas dentro del lenguaje inglés de una manera impiadosa, o sea, con impiedad, ¿no? Entonces, claro, hay una especie de predisposición a la experimentación que no tendría a alguien que se siente orgánicamente parte de una tradición sin poder jugar con ella. Entonces, esa reflexión borgiana es importante, Sí, porque entonces, claro, desde Borges también podemos pensar en eso que tú has llamado bueno, y muchos han llamado la modernidad periférica, ¿no? Y sí, a sí. propósito de Schwartz, Schwartz tiene un libro, ¿no? De Machado de Asís, Un genio en la periferia del capitalismo, que es un libro genial. Y me gustó mucho, digamos, el ribete freudiano de decir, a propósito de Schwartz, o no sé si es una frase de Schwartz, la modernidad periférica es como el retorno de lo reprimido en la modernidad oficial, ¿no? Es un poco lo que has dicho. Pero mi pregunta sería,
¿cómo podemos volver a problematizar los correlatos teórico-políticos de eso? ¿No? Cuando tú dijiste, por ejemplo, la escuela está de por sí fuera de sí, incluso en Frankfurt, no solamente en Argentina o en América Latina, sino en Frankfurt, ¿no? Y vuelvo a la cuestión de la judeidad como ese espacio, esa cosa indecidible, catacrética de la que decía George Steiner, Adorno, Benjamin. ¿Cómo se puede pensar eso? Respecto de un correlato político teórico específico por la cuestión del tiempo, que es la de un nuevo marxismo revisitado, ¿no? Un marxismo revisitado, pero más allá de ciertas recepciones que tú has referido aquí. Una es la de Sasse-Bohn, ¿no? La idea de Sasse-Bohn, el marxismo es una frase benjaminiana, el marxismo de la adversidad, ¿no? Y por otro, la cuestión, no, esa es una frase de Sasse-Bohn, y la otra la de Aricot, cuando dice lo que tú llamaste marxismo de la melancolía, ¿no? Lo que Traverso llama la izquierda melancólica, lo que Bostil llama la jerga de la apuración. Fui izquierdista en los 70, por favor, perdónenme, discúlpenme, les juro que no lo vuelvo a hacer. O sea, lo que espera el liberalismo de la gente, ¿no? ¿Cómo pensar, digamos, a través de todo este itinerario, esas nuevas recepciones de un marxismo a la luz de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Incluso en contextos académicos? Ya vemos en lo que terminó la New School for Social Research, ¿no? Es como el marxismo, freudismo para millonarios de Manhattan. O sea, ¿cómo podrías pensar estas cuestiones? Y solamente una cosa que me llamó la atención, la frase de Cioran es de una carta a Sabater sobre Borges. Entonces, eso me pareció también interesante, la cuestión de estar ubicado en los márgenes del paradigma de la modernidad y de la civilización occidental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, son ideas inconexas, pero creo que podrías decir algunas cosas al respecto. No, podríamos juntarnos de vuelta, ¿no, Mica? ¿Qué decís? Y para todo el hilo que quedó en el carretel, seguro. No, a ver, yo digo dos cositas, además de que nos juntemos de vuelta. No, o sea, pondría el meme de sí a todo, qué sé yo, digamos, cada una de esas puntas son puntas para desarrollar. A mí lo que me incomodaba de esa cita de Cioran, que quedaba finalmente demasiado borgiana, justamente, y no daba cuenta de lo que a Schwartz siempre le preocupó, y que es no caer en la cosa posmo, por ejemplo, de El entrelugar del discurso latinoamericano de Silviano Santiago, que forma parte de la saga de los debates en Brasil sobre este tema, que es decir que la escritura nuestra es mejor. La escritura segunda, basándose justamente, por ejemplo, en el Quijote de Pierre Menard, el Quijote de Pierre Menard, dice Borges, es mucho más interesante. ¿Por qué? Y porque el de Cervantes era una fatalidad, o sea, no se podía no escribir. Mientras que el de Pierre Menard es una curiosidad excelsa, maravillosa. ¿A quién se le hubiese ocurrido? Bueno, esa idea, que como ironía y provocación es maravillosa, como teoría de la cultura es pobre, porque no da cuenta de que, y nada, nosotros estamos como unos imbéciles recibiendo oleadas de modas intelectuales y tirando bibliotecas cada 5 años, como si la discusión acá no tuviese un anclaje, digamos así. De hecho, una de las cosas que yo vi es que no hay una continuidad en los procesos de recepción, ni siquiera en los procesos de recepción. La vi, por ejemplo, en el caso de Jaime Rez, por ejemplo, en su reconocimiento con Guerrero, y después Sarlo reconociéndolo a Rez. Ahí uno ve una pequeña genealogía, pero somos, o sea, claramente nuestras condiciones de producción intelectual están en situaciones, digamos, de dominación, de asimetría, de como vos le quieras llamar, y hay que dar cuenta de eso en nuestra teoría. De eso hay que dar cuenta, y en eso Schwartz siempre fue muy taxativo, frente, por ejemplo, al entusiasmo más carioca. Bueno, ustedes saben que está esa polémica entre San Pablo y, de la teoría francesa que decía, bueno, los latinoamericanos somos críticos por naturaleza. ¿Qué vamos a ser críticos por naturaleza? Somos de horror. O sea, vamos de moda en moda repitiendo lo que se dice en Europa. O sea, nuestras agendas intelectuales son en realidad agendas editoriales. O sea, todo eso tiene que ser pensado por un pensamiento más interesante. Por eso hablé más de la teoría de la dependencia que de el entrelugar del discurso latinoamericano. Es hermoso, pero finalmente es una especie de autocomplacencia para el intelectual latinoamericano. Haga lo que haga, va a estar dislocado, por lo tanto va a ser crítico. Eso es una pavada. Eso es una pavada. Pero lo que pasa es que el debate está servido, porque a la vez yo creo que hay, digamos, formas de recepción, o sea, hay formas de comprender la producción local
que son muy reactivas a la idea de la recepción porque conciben que lo local es algo puro, es algo identitario, es algo cerrado sobre sí mismo. Entonces quiero decir, ahí hay que encontrar el punto justo, por decirlo así. El texto, la conferencia de Borges es muy liberadora, pero es sospechosamente liberadora. Es un primer paso, ¿no? Decir, bueno, el nacionalismo no va, ¿no? Porque el nacionalismo es la primera idea europea que importamos en los orígenes de nuestra nación, así que no va, es autocontradictorio. Entonces, después de eso, decir, bueno, entonces la cultura universal es nuestra cultura. Sí y no. Tenemos que pagar mucho más. De hecho, si me quiero comprar un libro, me sale muchísimo más que el libro que le sale al gringo que fuera, ¿me entendés? Y eso tiene que estar en nuestra teoría de la cultura, no puede no estar. Y ahí es donde la idea de el desarrollo desigual y combinado, la idea de cierto vínculo con la teoría de la dependencia, o cierto sistema mundo en donde la unidad, digamos, de la circulación no implica, sin embargo, lo diferenciado de la distribución de las riquezas culturales, para mí es lo más interesante, ¿no? Como pista. Después sí, cuando uno se va a una escala latinoamericana hay un montón de casos interesantes. El de Bolívar de Echeverría es uno. En Brasil es súper rica la recepción de mucho, mucho. Bueno, creo que Ezequiel se formó en Brasil, no sé si con Gabriel Cohn o alguno de esos, pero digamos, hay una recepción de la teoría crítica muy fuerte, sobre todo, y la más marxista, justamente la Paulina, ¿no? La Paulista, perdón. Pero nada, y ahí hay una cosa de agilizar los diálogos entre nosotros. O sea, ahí hay algo clave. Qué sé yo qué decirte. Y asumiendo además que como vos bien lo fuiste circunscribiendo, el debate sobre circulación internacional de ideas no tuvo que esperar a que Bourdieu hablara de la circulación internacional de ideas. O sea, acá está planteado desde la antropofagia paulista, desde el barroco de Lezama Lima, desde la conferencia del 56 de Borges, o sea, y claramente hay ahí, no elementos, hay toda una teoría de la circulación internacional de las ideas que claramente tenemos que estar en condiciones de reconstruir junto con metodologías, bueno, legitimadas por la academia, bueno, internacional, ¿no? Y ese trabajo me parece súper interesante, o sea, reponer, más allá incluso de la teoría crítica, con la teoría crítica, bárbaro, pero más allá de la teoría crítica, cómo pensamos nuestra relación con las producciones centrales, mucho más hoy que en su momento, en donde la figura del mediador era más importante, cada vez se licúa más, pero sin embargo sigue estando presente la pregunta, ¿no? Y ahí es donde yo recuerdo una charla con Terán, ¿no? Que decía eso, el problema de las culturas derivativas es eso, es que no podemos acumular una tradición de discusión. No podemos acumular una tradición de discusión. Ese es el problema. Toda la libertad que tengamos está bárbaro, pero ¿cuál es el problema? La mercancía cultural. Entonces hoy, nada, o sea, ahora hay que comprar caja negra. Bueno, hace 5 años había que comprar Adrián Hidalgo. Y las agendas intelectuales son agendas, o la academia, porque la academia sanciona y mejora el financiamiento de tales o cuales derivas. O sea, y lo que no tenemos es una posibilidad de sostener la discusión a lo largo del tiempo. Esa es la fragilidad, digamos así, que no se deja ver en el texto de Borges, ¿no? Y que nosotros tenemos que tratar de pensar. Ahora sí, me tengo que ir. Sí, claro, por supuesto. Hay que combatir la precariedad también en nuestras Sí, prácticas, porque totalmente. la precariedad es lo que explica esas interrupciones en la continuidad que señalabas, Luis. Bueno, para contrarrestar esa precariedad, intentar continuar el diálogo, seguramente estaremos invitando de nuevo, Luis, en algún momento de esta frankfurtiana, si tenés ganas y tiempo, y los invito a todos los presentes que estén atentos al correo para saber cómo seguimos. Mil gracias de nuevo, perdón por retenerte tanto, y Es un fue placer. súper Muchas gracias a interesante. ustedes. Muchas Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. gracias. Nos vemos la próxima. Dale, abrazo.